Gracias por continuar con nosotros en El Mundo Hoy en la señal de Telesur. Tiempo de nuestro tema del día, el análisis. Hoy que se cumplen 40 años de esta lucha por la independencia y la autodeterminación de la República Árabe Saharaui. Lourdes Suazo lista con su invitado de hoy. Le damos la bienvenida al embajador. Adelante. Gracias, Javier. Vamos a comenzar el día de hoy el desarrollo de este tema con una introducción. Si no tienes tierra, no tienes derecho a nada. No existen para el mundo. Aquí no hay futuro ni nada, porque si estudias no hay aquí trabajo ni nada. Después de 25 años es la primera vez que veo a mis padres, después de 25 años. Este muro siempre se ha silenciado debido al silencio general que sufre la cuestión del Sáhara Occidental. El soportar la dureza de estas condiciones y la separación más que nada. Hay violación sistemática de derechos humanos en los territorios ocupados. Los niños pequeños o así van afuera o digan viva el Sáhara y sí, que viene la policía del Marruecos y van a pegar a todas las señoras que están allí. Yo necesitaba verla para pedirle perdón. ¿Sabes? Por el cariño que a lo mejor en ese momento no la pude transmitir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Seguir 20 años más de negociaciones o volver a la guerra? Yo optaría por la guerra. El embajador de la República Árabe Saharaui Democrática está con nosotros. Le damos la bienvenida, el señor Mohamed Salem Daha. Bienvenido, es un placer que nos acompañe en una jornada como hoy. Vemos que no solamente luchan por la autodeterminación, por la independencia, luchan también por frenar el exterminio de una población. Sí, así es. Es una lucha que ya lleva ya mucho tiempo. El pueblo saharaui, como bien sabéis, en el año 1975, hace ya casi 38 años, fue invadido militarmente por Marruecos, ocupado militarmente por la Fuerza de las Armas. Fue obligado a salir de su territorio en gran parte, a vivir en el exilio. Las familias viven divididas desde hace ya muchísimos años y por lo tanto hay una lucha no solamente para la recuperación de la propia tierra y de la propia libertad secuestrada hace muchos años, sino también una lucha de el reencuentro de las familias divididas, del pueblo dividido, una lucha por la libertad, una lucha por la consolidación de los progresos de la sociedad saharaui, no solamente en el orden político, sino también en el orden social, una lucha de integración de la mujer, de la sociedad saharaui en general, y una lucha para recuperar una libertad que se nos fue secuestrada hace ya muchos años. Y embajador, ¿por qué cuando uno hace un repaso, si se quiere, por los grandes consorcios mediáticos, en diferentes rubros, no solamente en televisión, en prensa, e incluso en radio, este tema no aparece? ¿Por qué se silencia de una manera tan brutal la lucha del pueblo saharaui? Bueno, lamentablemente, como sabéis, los grandes poderes de la información pues están controlados por una determinada, o sea, no están a la disposición de las noticias reales de la vida de los pueblos del mundo, ni mucho menos.
Nosotros vemos en Telesur la voz de los pueblos oprimidos del mundo, la voz que hace llegar el altavoz de los pueblos que no tienen voz, como es el pueblo saharaui, un pueblo cuya voz ha sido silenciada durante muchos años y ha sido sofocada en el desierto y en las zonas bajo ocupación militar marroquí. La voz del pueblo saharaui a través de vosotros y a través de otros medios de comunicación pues puede llegar poco a poco a oídos receptivos en distintas partes del mundo. Le voy a proponer que hagamos una presentación incluso geográfica, ¿no? Estamos hablando de la lucha de un pueblo, el pueblo saharaui, pero vamos a ubicarnos en sitios, en historias, en momentos concretos para entender la lucha que hoy cumple 4 décadas, 40 años. Vamos a conocer entonces algunos datos aquí, a ver si me acompañan, si los tenemos, del pueblo saharaui. Ahí tenemos, hablamos de habitantes autóctonos del Sáhara Occidental. La mayoría está en la parte del Sáhara ocupado por Marruecos. La República Saharaui ha sido reconocida por más de 84 estados y la monarquía marroquí ha violentado su autodeterminación. Claro, la independencia fue planteada por Naciones Unidas a España en 1967, pero la disputa entre Mauritania, Marruecos y España supuso un obstáculo. Ahora, el idioma es el árabe y el español y cuenta, según el censo del año 2009, con más de 513.000 habitantes. El Aaiún está actualmente ocupada por Marruecos, la capital provisional de la República es Bir Lehlu, que está en la parte controlada por el Frente Polisario. Son 212 los territorios controlados por Marruecos, 213 en los campamentos de refugiados en Argelia. Hablamos de Marruecos, pero también más temprano veíamos que hay actividades, hay protestas, hay reclamos que le llegan directamente al gobierno de España. ¿Qué papel juega España en la lucha del pueblo saharaui? Bueno, España fue parte del problema. España realmente participó de forma directa en la creación del problema, por lo tanto debe participar de forma decisiva en la solución. España es considerada hoy por Naciones Unidas como la potencia administradora de derecho del territorio del Sáhara Occidental. Y sin embargo, todos los gobiernos españoles nos dieron la espalda y no contribuyeron a solucionar el problema, sino todo lo contrario. Incluso en algunas ocasiones se opusieron a una posible solución justa y duradera de un conflicto que creó un gobierno español. España no cumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui a finales de los años 70, todo lo contrario. Ahora, usted menciona que no es solamente esta administración, más allá de la tendencia política, el Partido Socialista, el PSOE o el PP. Sabemos que tienen vínculos muy cercanos, unos intereses económicos algo estrechos, ¿no?, entre España y Marruecos. ¿Eso juega en contra de cumplir con resoluciones incluso de Naciones Unidas? Indudablemente, hay intereses allí entre España y Marruecos que desgraciadamente inciden de forma negativa en la solución del problema y en el papel que debe jugar España. Pero más allá de esos intereses, yo creo que España como país debe defender la legalidad internacional y debe estar al lado de la legalidad internacional. Y la legalidad internacional desde los años 60 está directamente con el pueblo saharaui. La resolución 1514, que recoge el derecho de los pueblos, los pueblos coloniales a la autodeterminación y la independencia, pues está de nuestro lado. No solamente eso, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, la misión de Naciones Unidas que visitó el territorio en el año 75, a mediados del año 75, en mayo, también su informe pues deja bien claro que el pueblo saharaui no va a aceptar nunca la ocupación de ninguno de los países vecinos, no va a aceptar nunca la permanencia como colonia de España, sino que quiere la independencia y quiere la independencia a través de los postulados de una organización que ya ha tomado cuerpo en el territorio en solo 2 años, prácticamente es la única organización del territorio saharaui que es el Frente Polisario, y por lo tanto España tiene la responsabilidad, no solamente política, moral, ética, sino también una responsabilidad de cara a la comunidad internacional de contribuir de alguna manera a la solución justa y duradera del conflicto del Sáhara Occidental. Y esa solución solo puede venir dada a través de la consulta soberana,
auténtica y libre de la voluntad del pueblo saharaui. Usted nos menciona justamente algunas de las tantas resoluciones emitidas a favor de esa independencia y de la autodeterminación. Vamos a repasar lo que sucedía con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, 1975. En ese momento se ratificó que Sahara Occidental es un Estado con derecho a la autodeterminación. La resolución es la 1514, la que nos menciona, y establece a Sahara Occidental con todo el derecho a la autodeterminación, negaba la supuesta soberanía a la que Marruecos aspiraba una vez que el control de España finalizara. La monarquía marroquí, aliada al sionismo, realizó la ocupación del territorio saharaui con 300.000 ciudadanos del país, desalojando a los habitantes originales que tuvieron que desplazarse, tuvieron que mirar, como nos dice, a algunos países vecinos. Inician las persecuciones, las torturas a todos los luchadores saharauis. Fueron reconocidos la Unión Africana e incorporada como miembro pleno en el 84, y esto provocó incluso la retirada de Marruecos del máximo organismo multilateral del continente africano. Naciones Unidas aprobó en el 90 una misión que debió verificar el alto al fuego y organizar esa consulta popular libre para que el pueblo decidiera sobre su gobierno. Durante la década de los 90 se ha intentado realizar censo de referéndum, los cuales han sido un fracaso por la imposición de la monarquía marroquí de impedir una resolución del problema por la autodeterminación, pero hasta los momentos no se ha llegado a ninguna solución, por descontado, a la celebración de ninguna consulta. Cuando hablamos de consulta popular, de un referendo a la autodeterminación, también hay una dificultad, no sé si se aplica en este caso, que es trasplantar población. Digo, que Marruecos haya traído también a ciudadanos de su nacionalidad y que quieran aparentar ser ahora ciudadanos originarios de esta población. Un proceso de consulta popular, ¿qué resultado arrojaría en este momento? Bueno, Marruecos intenta y sigue intentando poblar al Sahara Occidental con ciudadanos marroquíes con la intención de que participaran en un hipotético referéndum de autodeterminación. Pero eso está bien acotado porque Naciones Unidas ha llevado a cabo un censo en el Sahara Occidental, un censo de votantes, a través de una comisión de identificación de Naciones Unidas, y está muy bien claro, además eso está ya publicado, pero Marruecos no lo reconoce. Marruecos quiere incluir de todas maneras a poblaciones de Marruecos dentro del censo. Claro, lo digo porque en Malvinas, en las Islas Malvinas, territorio argentino ocupado por Gran Bretaña, por el Reino Unido, pasa algo similar. Ellos sí apuestan por la autodeterminación, pero teniendo en cuenta que los pobladores son todos colonos, son todos británicos que fueron trasladados a hacer vida allí. Hablamos de colonias en el siglo XXI, hablamos de territorio ocupado, hablamos de una de las luchas que, al igual que por ejemplo que Palestina, tienen una historia larga de resistencia y de convicción. ¿Qué pasa en el ámbito cultural? Uno de los ámbitos en donde busca erradicar las colonias justamente tiene que ver con borrar la historia, borrar la cultura, borrar el pasado. ¿Cómo sobrevive el pueblo saharaui? Bueno, en realidad Marruecos ha intentado también desde el primer momento erradicar la cultura saharaui, no solamente a través de los métodos que ellos utilizan, sino también incluso utilizando el terror, utilizando la desaparición física de las personas. El Sahara Occidental es también un país que vive y vivió en tiempos recientes las desapariciones de tipo Argentina, Chile, etcétera, como las dictaduras latinoamericanas. En el Sahara hay ahora mismo actualmente 620 personas desaparecidas, de las que no se sabe absolutamente nada. ¿Qué cantidad? 625 personas de una población que no llega al medio millón de habitantes, una población altísima. Luego, sin hablar de los que desaparecieron y nunca volvieron a aparecer también, gente que murió en las cárceles, gente que murió bajo la tortura. El Sahara, Marruecos sembró el terror en el territorio del Sahara Occidental desde que llegó, utilizó el método de las tumbas colectivas, hacer desaparecer a una persona simplemente por el hecho de llevar vestimenta saharaui, intentar eliminar de la faz de la tierra cualquier atisbo, cualquier manifestación cultural saharaui, y ese es un método que sigue utilizando Marruecos. Nosotros hacemos
un llamamiento a la comunidad internacional. Y creo que allí, bueno, España jugó un rol absolutamente negativo, en el sentido de que hasta los propios Estados Unidos han presentado una resolución para que la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental tenga competencias en la defensa de los derechos humanos, un mecanismo que defienda y que haga reportes, informes cotidianos a Naciones Unidas. No se ha podido llevar a cabo eso porque España también dio la espalda, además de otros países. No se contribuye a que pueda haber algo que controle las barbaridades diarias que lleva a cabo Marruecos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Bajo la mirada de España, usted lo menciona, y ahí vale también la distinción entre el gobierno de España, y veíamos en el video introductorio también jóvenes españoles que a través de colectivos de ayuda fueron hasta el territorio a pedir disculpas. Nosotros debemos y tenemos que reconocer públicamente que el pueblo de España ha estado al lado del pueblo saharaui desde el primer día. Por eso la distinción entre el pueblo y el gobierno, ¿no? Absolutamente. Eso lo vimos. Siempre hemos tenido esa mano cercana, solidaria, permanentemente desde los primeros momentos hasta la actualidad, y seguro que seguirá hasta que los saharauis volvamos a nuestra tierra con la cabeza alta. No así el gobierno, no podemos decir eso de los distintos gobiernos de España. Ahora, sí hay algunos otros gobiernos del sur que tienen un trabajo de cooperación, de ayuda, una mano hermana. Aquí tenemos un ejemplo. احنا نشأنا 2004 عدنا يعني من 2004 الحمد لله ذاك 2010 ما فات اللي عدنا بهم النهار اللي مشاو لين تخرجوا فيهم اللي فوت 17 سنة و18 و14 و15. De la República Árabe Saharaui. Ay, nunca he oído hablar de eso, qué bonita eres. ¿Dónde es eso? El norte de África. Ay, qué lejos. Se han graduado en el país más de 55.000 estudiantes de otras nacionalidades y es la contribución que Cuba hace. Fui a una provincia en Cuba que se llama Cienfuegos. Empecé a estudiar en un IPS, a estudiar laboratorio clínico. Conocí a una muchacha que estudiaba no muy lejos de esa facultad. Nos casamos y contraímos un hijo. ¿Tú sabes que Juanito se va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Para Sahara? ¿Para ver abuelos? Bueno, yo me voy a quedar sin papá. ¿Cómo que te vas a quedar sin papá? ¿Quién te dijo a ti eso? Tenía 6 meses, se fue al Sahara. Bueno, esta es la vida, hermano. Esta es la vida, sí. De repente pues empezaron a llover desde el cielo bombas y a correr donde te podías esconder. Cientos de jóvenes saharauis que en el año 75 fallecieron en las primeras guerras porque todos estos chicos eran estudiantes y ninguno había empuñado un fusil en su vida. Y llegaron de la noche a la mañana, se convirtieron en soldados. Si hay que volver a la guerra y no hay otro remedio, pienso que yo soy una de las primeras que tiene que estar ahí. Y si la paz no es el camino, hay que coger las armas otra vez y ya. ¿Alguien sabe la capital de Cuba? Castro. No, es el presidente de Cuba. Capital. Me comprometí que te iba a buscar aquí en los campamentos, te lo voy a entregar personalmente. Y aquí lo tienes. El temor a lo desconocido también es uno de los factores con los que juega mucho Occidente, ¿no? Y a través de este ejemplo que le queríamos mostrar la cooperación, esa cercanía que se establecía también entre el pueblo cubano y el pueblo saharaui. ¿Cómo es vivir en territorio ocupado, asediado, perseguido y criminalizado? Bueno, es muy complicado describir eso. Yo salí del Sáhara Occidental en los primeros días de la entrada militar del gobierno marroquí. Llevo ya cerca de 38 años sin pisar territorio mío, o sea, mi tierra, mi lugar, mi casa.
y como miles de saharauis pues sufrimos esa situación. La vida en un territorio ocupado es tremendamente dura, es mucho mejor vivir en el exilio más duro y más difícil, que es vivir en el desierto, territorio argelino, Argelia, y hay que volver a repetirlo una y otra vez. Fue el único país de la región que nos abrió los brazos y abrió su tierra al pueblo saharaui que estaba siendo masacrado por la aviación militar marroquí, por la aviación utilizando bombas de napalm y fósforo blanco prohibidas internacionalmente. Argelia abrió sus puertas, sus casas, su territorio a esa población, y ahí estamos viviendo los saharauis desde hace cerca de 40 años. Los otros, los que no pudieron salir de su territorio por muchas razones, especialmente por que no había ni siquiera transporte ni tiempo para salir, están viviendo en una situación realmente difícil, muy dura, perseguidos, despreciados, empobrecidos, bueno, que sufren diariamente el secuestro y la vigilancia permanente de una fuerza de ocupación militar, porque el Sahara está bajo una fuerza de ocupación militar. Está ocupada hoy está ocupada. Hay un ritual con el que reciben a los visitantes en las tiendas en pleno desierto, un brindis con un pequeño vaso de té verde que se debe beber en 3 momentos. El primero amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. 4 décadas de lucha y aseguran que no bajarán los brazos. Nosotros vamos a estar ahí y esperamos contar con el momento en que podamos dar ese gran titular de el pueblo saharaui libre, independiente y soberano. Le agradecemos mucho su tiempo. Será más pronto que tarde, seguro. Muchas gracias.